Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y les doy la bienvenida a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés. Estoy transmitiendo desde el bello pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, Radio Pasión, la estación de la música bonita, y de veras que tenemos música bonita todo el día, todos los días, cuando no hay programas, que también tenemos programas muy buenos a lo largo del día. Gracias a Ricky Gómez y a Paula Guzmán, directores de esta radiodifusora, por permitirme ser parte de la familia Pasión. Y amigos, a ver si se recuerdan qué tal está su memoria. En julio tuve un programa sobre las secuelas que deja en una familia cuando uno de sus miembros, desgraciadamente, se suicida. Dicen algunos autores, opta por la muerte voluntaria. Esto deja huellas muy, muy graves. Miren, quise volver otra vez si no escucharon este programa, búsquenlo en el canal de YouTube de Radio Pasión. El título es El fantasma del suicidio en la familia. Y este tema del suicidio me parece que es muy interesante. Además, es un fenómeno multifactorial, para que vea mi maestro que sí me lo aprendí bien y ahorita lo presento. Y además, pues puede verse, abordarse desde diversos puntos de vista. Y me parece muy importante, perdón, abordar el tema porque pues es muy grave y las cifras de suicidios aumentan y aumentan incluso en adolescentes, en jóvenes. Y me parece muy interesante hablar del suicidio desde el punto de vista de la cultura, de las religiones, porque cambia, ¿eh? No se ve igual el suicidio aquí en México o en la cultura occidental que en Japón, por ejemplo, el famoso harakiri. Para hablar de esto, ya lo adelanté, tengo el gusto de que me acompañe el día de hoy mi maestro en mi diplomado de tanatología, un hombre súper preparado. Él es el suicidólogo Jorge Raúl Barrera Vázquez. Él, les voy a platicar, es Velázquez, perdón, ya te estoy cambiando el apellido, Jorge, Velázquez. Él tiene la licenciatura en antropología social. Luego tiene la licenciatura en psicología. Después tiene estudios sobre el suicidio en el Instituto Mexicano de Psiconcología. Y además es experto en temas de religiones comparadas. Así es que él puede abordar este tema del suicidio desde muchas ópticas y por eso le pedí que volviera a estar nuevamente hoy conmigo y tuve la enorme suerte de que me dijera que sí. Gracias, Jorge. Al contrario, Claudia, gracias. Gracias una vez más por la invitación. Y pues para darle continuidad a este tema, como tú lo mencionas, es un tema muy relevante, muy importante en la actualidad, y sobre todo con este punto de análisis, ¿no? Con este punto de reflexión, que es a partir de las religiones, los temas religiosos, las creencias como tal, ¿sí? Como lo anticipaste, la visión de este fenómeno que llamamos suicidio, bueno, pues va
en relación al momento histórico, en relación a la cultura, en relación incluso a las formas en las cuales se puede presentar dicho fenómeno. Y pues te reitero una vez más agradecido por la invitación de nuevo. Al contrario, muchísimas gracias, Jorge. ¿Por dónde empezar? Eh, Habría que pensar que el suicidio, pues no es que la gente desee morir, es que la gente quiere encontrar alivio a su dolor, quiere encontrar una salida, quiere cambiar algo que a veces no sabe, pues ni qué es, ni cómo, ¿verdad? Y esto es visto de muchas maneras distintas según las culturas, las tradiciones. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Jorge? Pues sí, efectivamente, el suicidio, hay diferentes factores que el por qué persona decide, que va desde, como ya hemos comentado, pues de aspectos médicos psiquiátricos, fisiológicos orgánicos, aspectos sociales, psicológicos, este, económicos, etcétera, ¿no? Es un gran abanico. Pero focalizarlo como, como el día de hoy, que es a partir del punto de vista de las religiones, de los sistemas religiosos, del pensamiento mágico religioso, de la religiosidad, etcétera, sí va a variar, sí hay una modificación tácita en el aspecto de cómo podríamos definir el suicidio, por ejemplo, un sacrificio, ¿no? O sea, el sacrificio humano. Yo opino que podríamos comenzar desde esa directriz. Si hay un punto de vista relevante y de análisis que hace la diferenciación entre un suicidio y un sacrificio, ¿no? Como lo comentábamos, el suicidio pues va a ser multifactorial y además per se que hay formas de suicidio, tipos de suicidio, hay suicidios colectivos, ¿no? Hay pactos suicidas, etcétera, pero el punto central es que el suicidio, o como lo mencionaste, esta muerte voluntaria es ello, es una muerte voluntaria, es una muerte decidida por la propia persona o por el propio individuo para sí mismo. ¿Sí? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Jorge, por favor? Claro que sí, para sí mismo. Entonces, el punto central del suicidio, reitero, es que es esta condición que va dirigido hacia sí mismo, ¿no? Si es por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de depresión, por cuestiones de que quiere modificar algo de su entorno, bueno, realmente eso, si se llega a consumar el acto, bueno, pues quedaría como tal vez una respuesta sin responder, ¿no? A pesar de que pueda haber un mensaje póstumo, etcétera. Entonces, a diferencia, eso sería una característica principal del suicidio, es este acto voluntario que es de sí para sí mismo. ¿Sí? A diferencia del sacrificio, el sacrificio va a tener ciertas características muy marcadas. El punto de convergencia entre este sacrificio y el suicidio, pues es precisamente en que es voluntario. ¿Sí? Por eso, en algunos contextos, en alguna literatura o marcos teóricos, pues se podría, por llamarlo así, usar de manera simil, pero sí habría una gran diferenciación. Sí habría como tal una gran diferenciación entre lo que vendría a ser el suicidio y el sacrificio. Reitero, el punto de convergencia, pues es que en ambos hay esta muerte voluntaria, pero la diferenciación radica en el objetivo, ¿no? En un sacrificio, incluso en este se llama sacrificio humano, hay objetivos muy marcados y como tal, la muerte del sacrificado no es un objetivo, sí que también es algo muy, muy relevante. El objetivo central del suicidio pues, es la muerte, ¿sí? Ahí radica el punto central en el sacrificio y por hablar del sacrificio humano, no se busca la muerte como tal, es decir, el objetivo no es que el objeto de sacrificio, que en este caso podría ser un ser humano, o incluso en
otro rubro, una formación activa, pues en animales no sería matar o acabar con esta especie, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante. Entonces, ¿qué se busca en el sacrificio? Y hablando del sacrificio humano, ¿qué se busca si me estás diciendo que no, el objetivo central no es matar o que muera la persona que decide o que por voluntad se sacrifica? Y ahí radica el punto central, por eso el sacrificio está dentro, en el marco del discurso religioso, mágico religioso, o dentro de las propias religiones. ¿Por qué? Porque en el sacrificio humano lo que se busca principalmente es mágico, la esencia del individuo o de los individuos, porque también hay sacrificios colectivos, ¿no? Es decir, la esencia que va a ser utilizada, por llamarlo así, para un objetivo, y este objetivo es un beneficio en común, o sea, un beneficio para el colectivo, para la otredad. Esto es muy, muy, muy importante remarcarlo, cosa que en el suicidio no es forzosamente así, o no tendría por qué ser así, pero en el Caso, sacrificio, por pues el objetivo ejemplo, es de los de esta manera. pilotos, perdón, el caso, por ejemplo, de los pilotos kamikazes, de los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que se dejaban ir, caer con todo y avión en los blancos que querían atacar. Y pues creo que hasta era un orgullo, ¿no? Ser un kamikaze porque estabas dando tu vida por tu país, que en este caso era Japón, ¿no? Claro, sí. Bueno, en este caso, ¿quién determina? Y creo que aquí nos vamos a anticipar de manera, pero es necesario. Nos vamos a anticipar un poco, pero es necesario. ¿Quién determina si es un sacrificio o no? No lo determina la propia persona, lo determina el colectivo, lo determina el grupo social, el grupo cultural. Ok, lo determina, pero si la Porque, por persona, ejemplo, que fue lo que mencionaste, perdón, pero si la persona dice, yo lo estoy haciendo porque me estoy sacrificando por mi patria, quien lo valida es el colectivo. ok, lo Porque si valida para el el colectivo, colectivo. si el colectivo dice que no es un sacrificio, pues no lo es, Ajá, ¿sí? Y más, porque algo muy importante que también nos falta mencionar, en las religiones está prohibido el suicidio. sí. ¿Sí? O sea, sí, pues en la religión está prohibido el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio visto desde un punto de vista mágico religioso o en un sistema de creencias altera un orden preestablecido por deidades, por energía, por una deidad, va en relación al tipo o a la forma de religión, ¿no? A los preceptos, si es que hay dogmas o si es que hay leyes como tal. Una persona que decide suicidarse dentro de un marco religioso, bueno, pues estaría incurriendo, eh, no voy a decir que una falta grave, pero sí estaría incurriendo en una alteración de este orden. Por ello mismo, en ciertas religiones, el suicidio pues, está prohibido, o sea, como tal está prohibido, y en algunas tiene una connotación, tiene una consecuencia, sería mejor la palabra adecuada. Hay una consecuencia cuando una persona decide suicidarse dentro de un marco religioso, ¿sí? Por ello, el grupo social, el colectivo, pues determina, o sea, ellos deciden, la autoridad religiosa incluso decide si el acto el acto de la persona es un suicidio o es un sacrificio, ¿sí? Y si es un sacrificio, bueno, pues es reconocido como tal, no como suicidio, sino como un sacrificio. Por Pero ejemplo, si la el autoridad harakiri, religiosa, el dogma, ¿sí? El sokupu es un sacrificio como tal. ¿cómo Ese sí es un dijiste? sacrificio. Sokopu. ¿Y Sí. eso qué es? Lo que se conoce coloquialmente como el harakiri. Ah, ok, ¿Sí? ok, ok. ¿Es Sí. un Y sacrificio eso o es es un un... sacrificio no, eso sería un sacrificio. Es un sacrificio donde generalmente era el guerrero, el soldado que incurría no en una falta, sino también para
expiar cierto tipo de condiciones que tergiversaban o transgredían ciertas normas en los códigos morales, en los códigos de guerra, ¿sí? En la propia formación en el honor, en lo que llamamos el honor, ¿no? El estatus, la parte ético-moral, ¿no? Entonces, estaba instaurado como no para limpiar, sino para reestructurar ese orden que tal vez se había transgredido, ¿sí? Se había Ok. transgredido en el acto. Entonces, bueno, pues la persona era, pues más que condenada, era dirigida a este tipo de sacrificio y además era socialmente reconocido, ¿no? O sea, que con este acto había expiado, había corregido, por llamarlo así, cualquier transgresión moral, ética de la cultura en cuestión, ¿sí? Oye, pero Entonces ahí sí entonces estaba reconocido como sacrificio. no es cualquier muerte por propia mano, o sea, estamos hablando del guerrero que incurrió en alguna falta, pero si una dama practicara la muerte voluntaria japonesa porque no le corresponde el amor de su vida, ese no es harakiri. No, ese no, por supuesto que no. Es un suicidio. Ok, Sí. pero por ejemplo, tú decías que es el colectivo el que tiene que validar si es un sacrificio. Los mártires cristianos, ¿no? Si le dicen, a ver, reniega de Dios o te echo a los leones y decide que lo echen a los leones, de alguna forma es suicidio porque ellos están decidiendo morir, pero es sacrificio o no es ni uno ni lo otro. ¿Cómo sería? Aquí, desde el ejemplo que estás marcando en los mártires, o sea, si reniegas o niegas la existencia o tu creencia divina, pues salvas la vida, entonces si no, pues vas a los leones, ¿sí? Entonces la persona por voluntad decide, y aquí viene la parte donde es la diferencia de un suicidio, decide que por su fe, su vínculo religioso, personal e individual, decide por la muerte, ¿sí? Porque sabe perfectamente este individuo, este mártir, que con su muerte, su esencia, que vamos a llamar en este discurso alma, ¿sí? Va a transitar, va o a trascender a otro plano mágico religioso, ¿no? Que en este caso pues, podría ser el reino del Padre, ¿no? El reino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la Entonces, diferencia entre ese sería suicidio y muerte? el asunto de la muerte. ¿Cuál sería la diferencia entre suicidio y muerte entonces? Digo, y sacrificio. El fin, Sacrificio, el, el, de que el el... sacrificio, Sí, dime. ajá, de que exactamente el fin, o sea, el sacrificio a final de cuentas tiene, el sacrificio a final de cuentas tiene un objetivo sagrado, sacro, por eso del término sacro, de sagrado, ¿sí? Y el suicidio no es así, o sea, el suicidio es multifactorial, ¿sí? Ok. Y el sacrificio tiene un objetivo claro, muy marcado, por eso vemos la vida, por buen ejemplo, la vida de los mártires, ¿no? Sí, la vida de los mártires es un sacrificio, porque el objetivo es lo sagrado, ¿no? No es, a diferencia del suicidio, que puede ser multifactorial, no es como tal, forzosamente en el suicidio que la persona decida morir para transitar o trascenderse a otro plano mágico religioso. Ese no es el objetivo central del suicidio. O cuando es para el beneficio de los demás, como sería la muerte por la patria, ¿no? Exactamente. Sí, eso sería como tal un sacrificio. Pero reitero, eso lo reconoce la sociedad. O sea, si alguien muere por la patria, ¿sí? El colectivo es el que, pues sí, decide, la autoridad religiosa es que decide esta persona, pues efectivamente se sacrificó, ¿no? Por nosotros. Incluso en la vida de los mártires también, ¿no? Por eso existe una canonización, ¿no? O sea, existe un proceso
donde la autoridad religiosa reconoce la vida de esta persona y reconoce la forma de morir de esta persona como un sacrificio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cubre no solamente requisitos, sino que su acto sacrificial permite tener un beneficio pues, para el colectivo, porque al final de cuentas los mártires son intermediarios, ¿no? Son vías de ejemplos de vida y vías de comunicación para, pues, para el sistema religioso per se. Entonces, y en el suicidio, pues no forzosamente hay eso. En el sacrificio sí. O sea, el sacrificio, el objetivo central es esa parte. Y si una persona dice, me quiero suicidar porque ya estoy muy enfermo y no quiero ser una carga para mi familia, este, no sé, y muchos factores, porque volvemos a que no es una sola causa, es multifactorial, pero que haya hasta este discurso de no quiero ser una carga. Claro. Bueno, en este caso, pues es bueno, si lo piensa, es una ideación suicida. O Sí, sea, si lo ejecuta, pues ya es un intento o un suicidio, ¿sí? Porque a final de cuentas, esa es su percepción de no querer ser una carga para los otros, pero la otredad, la familia, no lo sé, la sociedad puede decir, no, pues es que realmente no eres una carga, ¿sí? claro. O sea, no eres una carga. O sea, Entonces, o es una carga más pesada cargar con con tu suicidio, ¿no? podría ser, ¿sí? Entonces, Jorge, nos pero eso no sería un decías, sacrificio. no, ok, nos decías que la mayoría de las religiones prohíben el suicidio. Ujú. Yo tengo una inquietud en específico. Para la Iglesia Católica, a la que pertenecen esta religión la mayoría de los mexicanos, el suicidio fue durante mucho tiempo como, no sé si sea correcto decir el peor de los pecados, ¿no? Y entonces yo he oído personas que tienen familiares que se han suicidado, que les preocupa el tema de qué pasa con el alma o con el descanso en paz o no descanso en paz de mi ser querido que se suicidó. Eh, la postura de la Iglesia Católica ha cambiado en este sentido. Así es. ¿Qué nos podrías platicar de esto? Claro, aquí algo bien importante, ¿sí? Precisamente cuando nos compartían, ¿no? la visión del suicidio dentro de la institución católico-apostólico romana en México, una de las preguntas centrales fue esto, ¿sí? Una de las preguntas principales fue esto. Y entonces el vicario nos compartía que a final de cuentas, cuando una persona muere de esta manera, ¿sí? Quien realmente va a hacer este juicio moral o de valor, como tal no va a ser la deidad, no va a ser Dios, sino son las que hacen No sé yo lo que esta dijiste. O sea, quien va a hacer el juicio no es Dios, sino... son las personas quien lo hacen. Ok. O sea, son las personas quien bueno, no deciden, sino hacen esta valoración, esta idea, pues hasta incluso moral, ¿sí? Y principalmente de creencias. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa creencia dentro de la visión cristiana o judeocristiana, o en estas religiones monoteístas, o teístas, por llamarlas de algún modo, de que el suicidio es esta parte de un pecado y demás? Porque efectivamente hasta la Edad Media pues era condenado, ¿no? Moralmente hablando, por la institución. O sea, la institución pues lo prohíbe como tal, el que una persona decida suicidarse. Y entonces el mecanismo de convencimiento para que las personas no se suicidaran era a través de este pensamiento mágico, religioso y escatológico de decir que pues el suicida pues no va a ir al reino de Dios, ¿no? Y que además va a ser castigado, ¿sí? Va a ser castigado
si decide cometer este acto. Entonces, esta creencia mágico-religiosa prevalece hasta nuestros días. Tú lo mencionaste, dentro de la teología y dentro de la institución católico-cristiana, sí se ha modificado, porque al final de cuentas lo que importa en este discurso religioso es precisamente que la persona reciba el rito funerario per se. ¿Para qué? Para que su alma trascienda al lugar de Dios, ¿sí? La forma como tal de que muere la persona, si es por suicidio, si es por accidente, si es por enfermedad, si es por un sacrificio, pasa a un segundo plano, porque lo importante es el alma, ¿no? El alma que tiene que recibir el rito funerario y que trascienda a esta parte. Sí puedo decir que lamentablemente todavía en la actualidad, en los sistemas de creencias de las personas, que es totalmente válido, ¿sí? Y puede sonar contradictorio porque dije lamentablemente, y lamentablemente, ¿por qué? Porque esto muchas veces, tú lo mencionas, genera ansiedad, genera angustia en los sobrevivientes del suicidio, ¿no? Y por eso sería lamentable. Pero es respetable, ¿por qué? Porque es un sistema de creencias, y los sistemas de creencias son totalmente válidos en los individuos y en las sociedades. Entonces, en el sistema de creencias de la persona o del grupo social, bueno, todavía puede ser condenado el acto suicida, ¿no? Incluso en ciertos grupos sociales o en ciertas familias, no se les da el rito funerario correspondiente, ¿no? A las personas que deciden suicidarse. Y eso, no solamente en el plano mágico-religioso, sino en el plano incluso hasta emocional o psicoemocional, bueno, pues puede complicar esto que llamamos el proceso de duelo, ¿sí? Claro. Pero como tal, el discurso religioso, pues no habría una complicación para que la persona recibiera el rito funerario per se, y que su alma pues trascienda al lugar que tiene que estar, que en este caso, bueno, sería en el reino de Dios. Claro. Fíjate, Jorge, que hice mi tarea para el programa de hoy y te voy a platicar un poquitito, les voy a platicar un poquito de lo que investigas. ¿Se vale? ¿Se puede? Mira, le investigué lo siguiente. Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el Concilio de Arles, en el año 452 después de Cristo, se estableció que el suicidio es un crimen inspirado por el demonio. Imagínate tú. Así es. Después, en el Concilio de Praga, en el 562, después de Cristo, 562 después de Cristo, se determinó que el suicida no sería honrado en la liturgia, o sea, como cuando se reza por el descanso y paz de los muertos, ¿no? Que no sería honrado en la liturgia y que sería excluido del cementerio. O sea, no se les podía hacer entierro, lo que tú decías, ¿no? Después, en el siglo XVI, ya varios siglos después, en el Concilio de Toledo, celebrado, se estableció la excomunión como castigo a quienes habían intentado suicidarse. O sea, ya no se suicida nada más, sino a quienes habían intentado suicidarse, que bueno, la excomunión es como casi pena máxima, ¿no? En la Iglesia Católica. Pero también investigué que hoy en día la Iglesia promueve la idea de que dado que el suicidio es a menudo, según la Iglesia, esto es lo que dice la Iglesia, un acto de elección no libre, sino que la mayoría de las veces es el resultado de una depresión, de una enfermedad mental, de una debilidad emocional. Los creyentes confían en que la divinidad y la misericordia de Dios es mayor a una decisión tomada en estas circunstancias, por lo que los trastornos psicológicos graves, la angustia, el miedo, las dificultades, el sufrimiento o la tortura pueden disminuir la responsabilidad de quien se suicida.
que cuando alguien muere por suicidio, se confía en que solo Dios puede juzgar. Esto también se dice mucho, o sea, ya tú, ser humano, no puedes juzgar que el otro se haya suicidado, no puedes decir, te puede doler, pero no puedes decir, no lo puedes condenar, no lo puedes juzgar, y que se confía en la misericordia de Dios, o sea, ya le ha quitado esta carga tan fuerte que tenía, porque finalmente lo que hay que recordar, Jorge, es que las creencias cambian incluso dentro de una misma fe, ¿no? Que lo que creían los católicos del siglo II y del siglo V y del siglo XV no es lo mismo que creen los católicos hoy, siglo XXI. Y les pongo ejemplos, ¿no? Fue hasta el concilio de Constantinopla del año 381 cuando se instituyó la imagen de la Santísima Trinidad. Antes no existía. Fue en el año 543 cuando el emperador Justiniano prohibió la creencia en la reencarnación. Los primeros católicos sí creían en la reencarnación. Fue en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 cuando se le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. Antes la virginidad de María no era importante y mucho menos si siempre se había mantenido virgen a pesar de ser una mujer casada, ¿no? Y a pesar de que en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, que de hecho el texto original en hebreo dice que el Mesías iba a nacer de una mujer joven. La palabra de virgen empieza a usarse a partir de la traducción de los textos de hebreo al griego. Pero bueno, estos son ejemplos de cómo la misma Iglesia Católica no ha creído siempre en lo mismo y pues que esta carga tan pesada sobre el suicidio, pues ahora dicen, pues solo Dios dirá, ¿no? Efectivamente, y como es algo muy, muy relevante lo que acabas de mencionar, ¿no? Y precisamente, porque también en la religión judía va hacia el mismo discurso, ¿no? Que el suicidio se toma como una no responsabilidad en la persona. Entonces, al no haber una al contemplar la no responsabilidad de la persona, pues estaría libre de todo juicio, ¿no? Estaría libre y como tal, la divinidad pues no tendría o no habría en esta, como lo mencioné, en esta misericordia y en omnisapiencia y omnisciencia de la divinidad, pues no habría ningún juicio como tal. Por eso les decía, comentaba al principio, o sea, el juicio es de las personas, el juicio es, porque a final de cuentas estos datos que nos compartes fueron creados por las propias personas, ¿no? Sí, hablando de un plano teológico, sí con la guía, con la numiscencia divina, sí, o sea, eso no lo vamos a cuestionar, pero a final de cuentas fue hecho por el hombre para el hombre, como una forma de regulación, no voy a hablar de control, pero es una forma de regular las conductas, las creencias, y además era necesario para la época, por eso no hay que perder de vista el momento histórico, ¿no? Era necesario para la época. ¿Para qué? Para que las personas se adherieran a esta visión, a la institución católico-cristiana, etcétera, y empezaran esta difusión de la creencia, de esta difusión de los dogmas, esta difusión de la teología, esta difusión de la autoridad, ¿no? De la institucionalidad. O sea, esta parte, pues, sinceramente, o sea, yo no le, en ese momento histórico como tal, no habría como tal un conflicto, porque era necesario para la época. Pero como lo mencionan de manera adecuada, esto se trasciende en la temporalidad y en la actualidad, bueno, se vuelve relativamente un conflicto. ¿Por qué? Porque en el sistema de creencias de la persona le va a generar angustia que su familiar que decidió suicidarse, bueno, ¿qué va a suceder con su alma? ¿No? Se va a quedar penando, va a ser castigada,
eso es un pecado muy grave, etcétera. Pero bueno, ya lo acabas de referir ahorita, pues en la actualidad pues ya no habría ya no tendría por qué haber este tipo de angustia. Pero sin embargo lo hay porque por el sistema de creencias de la persona. Y hay que recordar que estos sistemas de creencias son educados, endoculturizados, introyectados, aprendidos, ¿no? En la crianza, en el aspecto social, cultural, en el lenguaje. Entonces la persona pues tiene instaurado este sistema de creencias, no porque sea o tenga que ser así de esa manera, sino porque así lo aprendió, así lo entiende y así lo vivencia. Que ahí entraría la parte fundamental de los especialistas en cuestión, y me refiero a los especialistas como la autoridad religiosa, porque la autoridad religiosa juega un papel importante en esto, y también de las personas que asisten terapéuticamente a los dolientes, ¿no? No se trata de quitar esta creencia, porque no sería sano o adecuado, pero sí se trata de acompañar a que Tuvimos problemas con el internet. Permíteme. Reestructurar Jorge, esta no te creencia. oímos, no te oímos lo último que dijiste. ¿Sí sería que, perdón? Sería adecuado autoridad a que se permitiera reestructurar esta creencia, ¿sí? Que se permitiera modificar, reestructurar, o por qué no decirlo, pues cambiarla, o sea, pero que fuera decisión de la propia persona, para que esta angustia de muerte, de lo que sucede con el alma de mi familiar que decidió suicidarse, bueno, pues trascienda o se mueva para el plano que tenga que ser, ¿sí? Y eso ya le genere, pues no una resolución, pero por lo menos en el plano religioso, en su religiosidad y en su sistema de creencias, le genere una contención, sería la palabra adecuada. Una contención. Sí, porque fíjate lo que pensé ahorita, ¿no? Es que tendemos las personas, me voy a poner en una postura completamente religiosa. Tendemos las personas a querer hacer el Claro. trabajo de Dios de repente, creo yo. Cuando decimos, ay, es que fulanito es gay y en el libro de Levítico dice que los homosexuales son pecados. Y como tú dices, el contexto histórico, las necesidades del momento, el pueblo judío que tenía que reproducirse porque era minoría, bueno, un montón de cosas. Pero es que en Levítico dice, tú si eres gay te vas a ir al infierno. O tú si tú existes te vas a ir al infierno. O tú si no sé qué te vas a eres pecador o lo que sea, ¿no? Y y pues sería Dios el único, desde esta postura completamente religiosa, pues el único que en realidad podría decir si sí o si no, quién sí, quién se condena, quién no se condena, o quién está en pecado, o quién no está en pecado, que yo no creo que nadie se condene, pero bueno, pues sería Dios, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, como tal, para eso está la autoridad religiosa, ¿no? La autoridad religiosa, pues en teoría, Te me estás congelando, hacer esta Jorge. resolución. Ajá. Pero aquí va en relación al tema de creencias, ¿sí? Yo te escucho muy bien, yo te escucho, te Sí. veo muy bien, Sí, Claudia. bueno. ¿Sí? Y entonces, el sistema de creencias. Vamos a dejarlo ahí y vamos a oír música, ¿te parece bien? Claro que sí. Sí, vamos a escuchar una canción que se llama Agárrate a la vida con la cantante española Rosalén. Y ahorita regresamos. ¿Ok? Como te dije, aquí no se va a escuchar, hacemos de cuenta como si le escucháramos, ¿sale? ¿Sí? Claro, sí, Y sí. estoy de regreso, soy Claudia Sunsoro Rivera, estoy hablando con el suicidólogo Jorge Raúl Barrera Velázquez sobre el suicidio, cultura y religión.
Y hablabas de que también es una la visión de del suicidio de las instituciones o de las religiones, es también una manera de contener. Y yo me preguntaba si también es una manera de evitar el suicidio, porque finalmente, pecado o no, o lo que sea, pues siempre es algo triste, es algo que no quisiéramos que pasara, ¿no? Y si es una manera también de buscar evitarlo. Claro, sí, efectivamente, eso es una forma. Hay que recordar que, que los sistemas de creencias, junto con los dogmas, en las religiones que los poseen, que son generalmente las religiones teístas, llámese catolicismo cristiano, judaísmo, el islam, ¿no? Que son las principales. Estas normas, estos dogmas, van a servir para regular conductas, regular pensamientos, acciones. Y precisamente una forma de regular esta parte del suicidio, pues es a través de estos discursos que están inmersos en un sistema de creencias. Pero también hay que recordar algo muy importante. Los sistemas de creencias son también interpretativos, ¿sí? Y la interpretación de la creencia en sí, pues es de manera individual, ¿sí? En algunos casos, pues de manera colectiva, pero a final de cuentas, quien determina si la creencia es válida o inválida, pues va a ser la persona, ¿sí? La persona. Ujú. Entonces, a nosotros nos pueden, exacto, nos pueden educar, nos pueden endoculturizar con un sistema de creencias en el discurso mágico religioso, y nosotros lo puedes adoptar, lo puedes replicar incluso, e incluso lo puedes ejecutar, pero a final de cuentas la interpretación, la simbolización y la parte metafórica del dogma, de la norma, etcétera, va a ser de manera individual, por eso se construyen las creencias. La persona puede decir que no se suicidó, sino que la persona se sacrificó, o sea, se sacrificó por la familia, por el amigo, por los desconocidos, etcétera. Entonces, ese es la manifestación interpretativa, metafórica, simbólica en un lenguaje a partir de su sistema de creencias, ¿no? Que son derivados, construidos de un discurso religioso, mágico religioso, en la sociedad o en la cultura a la que pertenece. O sea, también hay que tomar en cuenta esta parte. Por eso, acompañar una reestructuración, una modificación de un sistema de creencias es un trabajo de responsabilidad para los especialistas, porque vas a entrar, vas a acompañar en un campo, en un área donde la persona se construye, ¿sí? Y esto va a ser muy importante, pero sí, por supuesto que las normas, los dogmas religiosos, etcétera, los escritos sagrados, pues son una forma de regular, y ¿por qué no decirlo? Prevenir esta parte del suicidio. Claro, de una forma que va dirigida principalmente al discurso mágico religioso y también al discurso institucional. Entiendas institucional como por ejemplo una iglesia, ¿sí? Que está representando o que está a cargo de autoridades religiosas, ¿sí? Entonces, esto sirve para regular, y eso ha sido pues desde que surge, ¿no? Que surge la construyendo la región. Y pues y también por eso les comentaba, ¿no? De esta idea de que pues quien valida o quien determina si el acto de muerte o la forma de muerte es un suicidio o un sacrificio, pues va a ser el colectivo, y precisamente por esto, por ello mismo, ¿no? Si dentro de los dogmas o dentro del sistema de creencias o dentro de los escritos, pues están los lineamientos, ¿no? Por eso es la parte teológica, ¿no? Están los lineamientos que van a decidir o determinar si la persona se sacrificó o se suicidó. Y entonces la sociedad, la otredad, el colectivo, pues lo valida, o sea, lo valida o lo invalida, ¿no? Y así es como funciona este sistema de creencias. Ok, ok.
Ay, el suicidio, ¿cómo? Creo que es importante siempre hablar de esto. ¿Cómo evitar un suicidio, Jorge? Ah, el suicidio se puede prevenir. ¿Sí? O sea, es la única muerte que se previene. Ujú, ¿Sí? Pero eso no quiere decir que se puede evitar, ujú, ¿sí? Porque la decisión es de la persona. ujú. ¿Sí? La persona decide. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes factores, porque la pregunta o bioética sería, pero si está en una condición mental, ¿sí? Es posible decidir, nos meteremos ahí un discurso bioético, ¿no? Y de diferentes áreas para poder acercarnos a una posible respuesta. Pero si no está en este tipo de situaciones o condiciones, pues la persona decide. ¿Sí? ¿Se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir. ¿Se puede evitar? No. O ¿Cuál es la sea, diferencia entre prevenir y evitar? en prevenir se puede, hay mecanismos regulatorios, ¿no? O sea, la prevención pues, se fundamenta en mecanismos regulatorios de comunicación, precisamente para, en medida de lo posible, anticiparse, ¿no? A la ejecución del acto suicida, ¿sí? Por eso son intervenciones que están más en el corte médico psiquiátrico y en el corte psicológico, ¿sí? Y hasta en el corte social también, en el discurso social, la divulgación, ¿no? Vamos, aquí en México, pues está la línea de la vida, ¿no? Entonces, si has pensado en suicidarte, llámanos, ¿no? Nosotros vamos a La apoyar, ¿no? línea Está de la la línea de la vida. vida. Sí, la línea de la vida. Eso sería prevenir. Ajá. Eso sería prevenir. ¿Y es funcional? Claro que funciona. O sea, pues para ello hay especialistas, por eso se diseña una estrategia, el Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, ¿no? O sea, ahí está regulado todas las normas, las instituciones y demás. Eso es prevención, que no es lo mismo que evitación. O sea, evitar no se puede evitar porque también es decisión de la persona. ¿Sí? Ok, y estoy aquí, busqué en lo que hablabas el teléfono de la línea de la vida, que es el 01800 911 2000. 2000. Y lo voy a repetir, 01800 911 2000. Lo que nos quieres decir es que se puede ayudar a una persona, se puede prevenir, pero finalmente yo no puedo evitarlo, o sea, quitarnos la responsabilidad. Si mi ser querido se decidió suicidarse, no es, yo no cargar yo con responsabilidad alguna, ¿no? Claro que sí, eso sería pues hasta idealizado, esta Ajá, parte. sí, es Y difícil. sí, claro, por supuesto, porque, o sea, en el discurso pues sí se puede decir, pero ya en la praxis es complicado, es complicado. Y por ello, pues no, se recomienda la asistencia terapéutica, ¿no? Para poder elaborar, o sea, para poder procesar lo acontecido. Porque así decirlo de manera autónoma, de manera exponencial, pues no es tan viable. O sea, no podemos decir que mi hijo decidió suicidarse y pues no es mi responsabilidad. O sea, Sí, no está fácil, no es viable. nada Sí, está no es fácil. radical en estos temas que tienen que ver con los seres humanos. Pero entonces la pregunta te la voy a cambiar. ¿Qué puedo hacer yo si veo que un ser querido anda con ideación suicida? O incluso si me cacho que yo misma ando con ideación suicida. Ok, este, primero, valídate. Primero, O sea, ¿qué? valídate, Validarme. Ok. validarse. O sea, de que este pensamiento suicida tiene una razón de ser. O sea, tiene un motivo. ¿Sí? Y que este motivo que te lleva a esta ideación suicida es válido, o sea, existe, es real.
Sí. Sí, es real, o sea, por eso digo, valídate, o sea, valídate en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás pensando. Si Sí, estoy triste por X razón y es exacto, válida. es válido totalmente. Y que los recursos que tienes, pues, se están agotando o que no son suficientes o no son funcionales y por eso llega esta ideación suicida. Y ya cuando llegues a este punto, pues, lo Oye, más, y igual con el otro, perdón, decir, fulanito está triste, lo estoy diciendo de una manera muy simple, amigos, porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Fulanito está triste por esta razón y es válida. No decirle, ay, nada más por eso. O sea, nada más porque no te salió el negocio, porque te reprobaron en la escuela, porque te dejó la novia. Ah, nada más por eso, no. Es válido. totalmente es Ajá. válido, ¿sí? Y precisamente en esta validación radica, pues puedes decir la acción, ¿sí? O sea, acércate a un especialista, acércate. Acércate a un Acércate a un especialista. especialista donde, claro, donde juntos pueden encontrar más que soluciones, formas, recursos para poder afrontar lo que estás viviendo, ¿sí? Si se soluciona o no se soluciona, eso lo vas a descubrir. O sea, no te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar soluciones. No, eso lo vas a descubrir, pero no lo puedes descubrir si no lo construyes, si no lo reestructuras, si no lo afrontas como tal. Pero esto para llegar a este punto, pues no tienes que validarte, o sea, validar que este pensamiento que vino tiene un origen, tiene una raíz y que esto es totalmente válido, ¿sí? Y que me permito y que es totalmente, existe y que es real, por eso lo estoy sintiendo, ¿sí? Y que pues más que necesitar ayuda, este, tengo que buscar quién me acompañe o me doy la oportunidad de dejarme acompañar por alguien para que pues juntos podamos crear, encontrar, reestructurar, cambiar, modificar formas que me permitan a mí afrontar esto que me está pasando, ¿sí? Esto que me está sucediendo, ¿sí? Porque el pensamiento suicida no se va a ir, no se va a ir, va a estar ahí. La idea de la terapia en estos casos no se intensifique, ¿sí? No tome relevancia, sino que también se pueda regular para que la persona lo identifique y ante qué circunstancias pueda este, poder regular y sepa qué hacer. Pero este es trabajo pues, Este es trabajo, perdón, psicoterapéutico. es trabajo psicoterapéutico. Ok, Uh -huh. bien, muy bien. Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría que nos dieras tus datos de contacto, porque a lo mejor alguna persona eh, tiene la necesidad de un especialista en este tema y pues qué mejor que te pudieran contactar a ti. Claro, claro que sí, con todo gusto. Mi número de celular es el 55 16 95 43 81. ¿Lo ¿Sí? puedes repetir, por favor? 55 16 95 43 81. Eso es. ¿Sí? Perfecto. Pues, Jorge, querido maestro, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Evolución 2024. Amigos, muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Los invito a que se queden en la programación de Radio Pasión. Ya saben que estos programas los pueden encontrar todos en el canal de YouTube de Radio Pasión
US, nada más acuérdense que nuestra pasión es con doble S. Los espero la semana que entra. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices.